Hola amigos, amigas, aquí estamos de nuevo en tu programa ¿Qué pasó entonces? Siempre agradecemos que nos va siguiendo todos los miércoles a las 8 de la noche y también los días domingos a las 7 de la noche, en la cual pues repetimos este programa que es muy interesante. Gracias por estar con nosotros en ¿Qué pasó entonces? Y para esta oportunidad pues tenemos como siempre temas muy interesantes que tienen que ver con nuestra historia y hemos invitado a una persona que ya la consideramos parte de nuestro grupo de colaboradores. Me refiero al doctor Ramón Rivera. Doctor Ramón Rivera es geógrafo y pues docente universitario, pues, y tiene una trayectoria increíble durante muchos años en lo que es a nivel de docencia. Es un apasionado, un profesional sobre lo que él da y hace, ¿no? Así que el tema de hoy que vamos a desarrollar va a ser símbolos nacionales, territorio y población hondureña. ¿Qué les parece de cara al futuro? Un tema muy interesante, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Así que le vamos a dar la bienvenida al doctor Ramón Rivera. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Hola Arnulfo, muy buen día. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, siempre agradecidos porque nos afecta estas invitaciones y sabemos que siempre son, y estos conversatorios que tenemos con usted son muy interesantes, que llaman la atención de propios y extraños profesionales, ya sean geógrafos, historiadores, eh, docentes. Realmente nos reportan que nos ven alrededor de todo Honduras y también fuera de nuestras fronteras, incluso hasta en los Estados Unidos de América, doctor. Qué bueno, nos alegra pues saber que se puede contribuir, ¿verdad? En esta tarea de conocer nuestro país. Sí, entonces vamos a iniciar este tema que, por cierto, es un tema que tiene que ver mucho con Honduras y algunos datos interesantes sobre Honduras. Queden en sus manos, doctor. Bueno, muchísimas gracias Arnulfo. Eh, Muy buen día a todos y quisiera hacer una pequeña introducción del tema. Hace algunos años atrás me vi de alguna manera presionado o obligado a tratar el tema de los riesgos y desastres en Honduras. Y este era un tema que dejaba un sentimiento de terrible pesar por el país y quedaban así como algunos sentimientos de miedo y etcétera, ¿no? Y entonces alguna gente me decía, posterior a los programas, que le había gustado, pero que había quedado con una sensación eh, de temor y de que como que mejor había que irse de este país por tantos riesgos que habían en la naturaleza. Entonces el tema de hoy intenta ser el complemento de aquella otra exposición de los riesgos y desastres en Honduras y intenta crear una idea de qué es lo que tenemos en el país, quiénes somos los hondureños, qué ventajas tenemos ante todo esto y bueno, sentirnos responsables de cuidar la nación, de valorar a la población hondureña y de exigirle al Estado Nacional una actuación más eficaz, más correcta y más completa. Esta primera ponencia que teníamos ahí en la mano, a la visible, habla de la nación hondureña. Y bueno, todas las naciones tienen tres elementos integrantes, igual importantes todos ellos. En ausencia de cualquiera de ellos, se dice que no es una nación, ¿verdad? Entonces, esos tres elementos, incluso lo señala la Constitución de la República de Honduras, dice, son su territorio, su población y su gobierno, ¿verdad? Vamos a ir hablando de uno a uno de ellos, pero quisiera entonces comenzar por el tema del territorio. Nosotros que hemos tenido la oportunidad de vagar por este país con Arnulfo, podemos comentar que Honduras tiene un gran territorio, ¿verdad? Este territorio, y ahí aparece el mapa mundi, está en el centro de América. Es, como ustedes pueden ver, el paso obligado, ¿verdad? Para cualquier persona que quiera ir por tierra, por mar o incluso, ¿verdad? Decir, es el paso obligado y no le hemos podido sacar el provecho de tener este punto por acá. Muchos otros países podrían obligar a que cualquiera que quiera pasar por el país deba quedarse al menos una noche o dos,
deba comprar comida en nuestros restaurantes, deba ver algo de nuestra naturaleza, nuestras bellezas, y obligarlo a invertir un poquito pues, de su dinero por el paso por el país. Sin embargo, ustedes saben que allá por el sur de Honduras uno puede entrar por la frontera de Nicaragua, de Guasaule, y salir por el Poy en El Salvador en cosa menos de 2 o 3 horas, ¿verdad? Y entonces mucha gente pasa sin detenerse realmente, sin ver el país, ¿verdad? Pero Honduras es un país excepcional. Ustedes pueden ver, tenemos océanos en ambos lados, tenemos el acceso a los 2 océanos más grandes de todo el mundo, el Pacífico y el Atlántico. No cualquier país tiene una cosa de esas. Sí, los países centroamericanos, vean ustedes, pero no El Salvador, por ejemplo, no Belice. Mientras Colombia, Perú, Ecuador tienen acceso al Pacífico, no tienen al Atlántico. Venezuela y Brasil y Argentina sí lo tienen hacia el Atlántico, pero no al Pacífico. Y bueno, Europa solo tiene acceso al Atlántico. Asia solo tiene acceso al Pacífico y al Índico. Nosotros tenemos acceso entonces a 2 grandes océanos y además es el paso obligatorio. Pero quizás lo más bonito, estamos y somos el corazón de América. Esos somos nuestro territorio y esos somos los hondureños. Estamos en el corazón de América. Y esa es una ventaja increíble, ¿verdad? Para propósitos diversos. Y esas ventajas increíbles del territorio se expresan en los símbolos nacionales. Y ahí es donde quisiéramos, y ya lo hemos hecho con Arnulfo en otras ocasiones, hablar de nuestros símbolos. Vean ustedes la bandera nacional. Tuvimos el cuidado de ponerla con el color oficial, real, que no la que aparece usualmente en los desfiles y en muchos eventos del Estado, que aparece un azul más oscuro, bastante diferente. Entonces, esa bandera nuestra, que tiene esas 2 franjas azules en los extremos, representan los 2 océanos que bañan nuestra costa, nuestro territorio. Nuestro territorio aparece como la franja blanca y en representación pues, de la pureza de nuestro territorio y además del antiguo sueño centroamericano de unir a las 5 repúblicas de esta región y para decir de manera más moderna que somos un país 5 estrellas, ¿ya? El mejor. Y así nos deberíamos de sentir. Nuestra bandera simboliza todas esas cosas y es un orgullo. Y cuando uno sale del país, ver esta bandera produce sentimientos encontrados y hasta las posibilidades de querer hasta llorar y sentirse muy alegre de verlo fuera del territorio en cosas buenas, por ejemplo, cuando nuestra selección triunfa o cuando un grupo artístico, teatral, musical, o también tiene esos éxitos en el exterior y llevan la bandera. Mucha gente que escala lugares muy altos, hondureños que hacen esta tarea, siempre llevan la bandera nacional. Y nosotros, cuando andamos de viaje fuera del país con Arnulfo, siempre también llevamos nuestra bandera para tomarnos esa foto, que además del símbolo de nuestra universidad, para decir, aquí estamos representando pues a nuestro país. El escudo es más rico todavía en representaciones. Ese escudo nos dice muchísimas cosas. Nos dice esos cuernos de la abundancia, nos habla del territorio, de las minas que están en ese territorio, nos habla y por cierto, esas minas, ya hemos comentado nosotros también en este programa, hacen referencia a Huazucarán, a las minas de Huazucarán. Ahí están las minas que quedan cerca de Jojona, están las herramientas que lo representan. Nos hace falta la presentación ahí del escudo nacional, Arnulfo. Sí. Y entonces, uno encuentra también dentro del óvalo los océanos, el relieve, ese llamado a la independencia, que yo lo veo, estamos en el año 2021 del Bicentenario, y lo importante aquí es pues que no se trata de venirnos a quejar, sino a decirnos a 200 años del 1821,
tenemos una tarea y una responsabilidad por realizar, lograr un territorio y una nación independiente, soberana y libre. Yo creo que esa es una tarea que nos corresponde hoy día a las generaciones que estamos aquí y a nuestros hijos y quizás a nuestros nietos seguirla desarrollando cada vez más y más. Creo que lo que usted comentaba, doctor, disculpe que interrumpa, lo que usted comentaba acerca de esa cercanía de los países, me recuerda una famosa canción, ya vamos a comentar el escudo, pero donde dice que me acuesto en Guatemala, dice desayuno en El Salvador y almuerzo en Honduras. Aquí tenemos el símbolo que hablaba del escudo, doctor, que es importante. Sí, y de él hemos hablado bastante en ese otro programa de Guazucarán, pero nuestro escudo es rico en simbología, rico en representaciones. Si lo vemos desde arriba, donde están las flechas, ¿verdad? Representa la acción nacional, pues, por la defensa del territorio hondureño. Los cuernos de la abundancia no solo son flores, son frutas, son los recursos naturales del país. Los bosques en la parte más abajo, el territorio, las minas, el trabajo, los océanos, los dos castillos, en este caso de Castilla y Aragón, que en la conquista aparece un volcán, fíjense, interesante, ¿va? Antes eran 5 los que aparecían, y un sol naciente, y además un arco iris, todas simbologías interesantes de prosperidad, de éxito y de deseo de que todo ocurra realmente dentro del territorio. Entonces nuestros símbolos nacionales son eso, son la representación de lo que los hondureños vemos en nuestro territorio y de lo que deseamos de nuestra nación hondureña. Igual sucede con el mapa, ¿verdad? Con el mapa nacional. Pero también tenemos otras representaciones y es la siguiente precisamente. Aquí tenemos, por ejemplo, la representación de la guara, que es nuestra ave nacional, que cuando tenemos la oportunidad de estar en Copán, nos roba unos minutos de nuestra relación con los mayas y nos ponemos pues a observarla, a verla y a disfrutarla en toda su magnitud. Allá tienen ese programa de que las dejan libres y uno pues forma parte de la belleza de la zona de las ruinas de Copán. Veamos la siguiente. La fauna hondureña es riquísima, por cierto, ¿verdad? Y de una biodiversidad increíble, en aves, en mamíferos, en insectos, en mariposas, qué sé yo, ¿verdad? En todo. Y también en vegetación, ¿verdad? Tenemos una riqueza fabulosa. Bien, vamos a hacer aquí una breve pausa para seguir hablando acerca de estos símbolos nacionales, territorio y población hondureña de cara al futuro. Usted no nos cambie y recuerde que pues, estamos siempre en nuestras redes como ¿qué pasó entonces? @telebasica.com, nos puedes escribir a este correo electrónico, al igual también búscanos en las redes como STVE Telebásica. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de símbolos nacionales, territorio y población hondureña de cara al futuro con el doctor Ramón Rivera, geógrafo y docente universitario. Y es que realmente estos elementos, doctor Ramón, que nos van identificando, y usted hablaba muy bien acerca de lo que es la bandera, ¿no? Cuando estamos fuera de nuestros países, vemos esa bandera nacional o hacemos recorridos por los diferentes países. Con el doctor Ramón Rivera, hace un par de años atrás, junto con los estudiantes de la carrera de Historia, hicimos un viaje, un recorrido de esos maratónicos históricos, primero que se ha hecho en la carrera de Historia, que anduvimos por toda la zona de Tikal, Antigua Guatemala. Fuimos también a Copán, fue un recorrido de más de una semana. Entonces, me llamó la atención cuando los estudiantes, doctor, cuando entramos a Honduras, dicen, por fin estamos en Honduras. Miraban la bandera de Honduras y estaban felices porque estaban en territorio hondureño, ¿no? ¿Cómo nos vamos identificando con cada uno de estos elementos? Fíjese que curiosamente ese sentimiento patriótico de ser hondureño se refuerza cuando uno está fuera del país. Cuando uno está dentro del país, pareciera que pesan más
los grupos internos, por ejemplo, Cerro Lanchano, Ser Costeño, Ser Copaneco, ¿verdad? Ser de departamento de Choluteca, pero cuando uno sale, por primera vez adquiere la noción del concepto de nación hondureña, de pertenencia a Honduras y de ser hondureño. Y toda la gente fuera del país hace referencia a nosotros como los hondureños, los catrachos, ¿verdad? Y entonces ese sentimiento es bien interesante y es importante irlo avanzando. Lo importante es que tenemos un territorio suficientemente grande, más de 112,000 kilómetros cuadrados de territorio, que tiene todas esas ventajas y que los símbolos los representan, ¿verdad? Y que nos lo señalan y nos lo recuerdan. En la escuela hondureña, el territorio hondureño aparece como 112,492 kilómetros cuadrados. Sin embargo, ese número no ha sido confirmado, esa cantidad del territorio. Este número fue dado, curiosamente, por un programa de televisión, de Hablemos Claro, si su revista, no recuerdo cómo se llamaba, pero ahí por primera vez apareció ese número. Y lo que hicieron en este programa de Hablemos Claro es que cuando Honduras mide el territorio, lo hace más o menos allá por los años de 1950. Y quien hace esa tarea es el doctor Jesús Aguilar Paz y construye por primera vez el mapa oficial de Honduras. Una vez que ese mapa ha sido construido, él da el tamaño del territorio. Por cierto, esta tarea le lleva más de 10 años a lomo de mula y a pie por todo el territorio hondureño. Y él lo recorre y lo mide. Y él dice que mide 112,088 kilómetros cuadrados. Cuando se da la guerra con El Salvador, el conflicto armado con El Salvador, quedan ciertos bolsones, como 6 bolsones en conflicto, incluyendo las islas del Golfo de Fonseca, y entonces ese territorio en conflicto eran aproximadamente 500 kilómetros. Después del fallo de La Haya, a Honduras le van a corresponder 414 kilómetros y a El Salvador más o menos 100 kilómetros. Y entonces lo que hace el editorialista de este programa, Hablemos Claro, es sumar los 414 kilómetros que nos había tocado a nosotros a los 112,088 y nos da 112,492. Pero el problema es que ya esos 500 kilómetros que entraron en conflicto, ya Aguilar Paz los había puesto dentro del territorio. Y entonces, lejos de sumar los 400 que ganábamos, lo que había que hacer era quitarle más o menos esos 100 al territorio hondureño, porque ahora pasaban a propiedad de El Salvador, como igual que algunas islas. Entonces, por eso es que yo planteo que el territorio hondureño anda en aproximadamente 112,000 kilómetros cuadrados. Es más, esa tarea aún hoy, 2021, no ha sido concluida. Todavía tenemos esa deuda con el territorio hondureño. Pero ese tamaño es suficientemente bueno como para indicarnos pues, de que aquí podemos vivir los hondureños y vivir bien. Parte del gobierno lo representaba desde la época colonial la religión y el poder civil. De hecho, cuando nace nuestra universidad, nace con 2 carreras. Teología, para formar a los funcionarios de la iglesia, y derecho, para formar a los funcionarios del Estado laico civil. Y ahí tenemos las representaciones, en nuestro caso, de estos 2 sitios. Tenemos la antigua Casa Presidencial, que hoy es un museo y es el Archivo Nacional, y es un lugar bellísimo arquitectónicamente, súper interesante, que todos los hondureños deberíamos de conocer. Lastimosamente en este momento está cerrado por razones de la pandemia, pero cuando haya oportunidad vayan a conocerlo, particularmente les recomiendo. Y el otro sitio donde solo vemos el campanario y el parque en la lejanía es el campanario de la Catedral de Comayagua, otro bello edificio arquitectónico que representa el poder religioso en el caso hondureño, ¿verdad? Ahí está también, además de esas campanas, y más adelante vamos a ver otra fotografía, donde está la primera campana que llegó a Honduras, que queda frente a la alcaldía de Comayagua. También tenemos el primer reloj que fue traído
a Honduras. No sé que incluso si abarca a un territorio más grande como el centroamericano, pero tenemos cosas muy peculiares, pues en el caso de Comayagua. El recorrido pues sigue, ¿verdad? Y la arquitectura continúa, por ejemplo, con iglesias pequeñas, igualmente bellas, como el caso de la Campa, que es la que aparece a la derecha. Y vemos el famoso cañón que está detrás de la iglesia de la Campa, en el cual se realiza el canopy más grande, más largo, más alto de todo Centroamérica. Que por Es cierto usted lo una, hizo, ¿verdad, doctor? ya lo hemos hecho unas 3 veces y cada vez que uno lo hace, yo vengo lleno de vida y me hace sentir pues como mucha fortalezas. Por cierto, es complicado, es difícil. Si uno no está preparado, no conviene hacer tal cosa. Pero lo interesante es que el último tramo del canopy termina precisamente a la iglesia. Así que si uno muriera en el intento, pues ya queda dentro de la iglesia para que lo velen. Además es una bella iglesia. Esta iglesia de la Campa es otro lugar fabuloso a conocer, solo porque estoy refiriéndome a la importancia de lo que tenemos en Honduras, ¿verdad? Es una de esas iglesias con mucha belleza, pero también con mucha imaginería masónica, igual que otras que están ahí cerca, como es el caso de Coloete, que es considerada la iglesia más bella dentro de la masonería centroamericana. Y luego tenemos el puente a la izquierda, famosísimo puente de Choluteca, forma parte de la carretera panamericana y fue construida en ese mismo momento. Esta carretera que une América, además de que pasa por Honduras, pasa por la ciudad de Choluteca y la adorna con este bello puente. Todos que hemos ido a Choluteca, nos hemos parado a contemplarlo y a verlo, ¿verdad? Y pasa precisamente sobre el río Choluteca, que es uno de esos lugares donde todos los topónimos son Choluteca. Es el puente de Choluteca sobre el río Choluteca, en el valle de Choluteca, en el municipio de Choluteca, en el departamento de Choluteca y en la ciudad de Choluteca. Resulta pues complicado ubicarse, pero indica pues cómo la gente gusta de sus lugares y de sus nombres, de sus topónimos. Veamos la siguiente, por favor. También, además de esas bellezas estructurales, arquitectónicas, fauna, flora, Honduras, el territorio hondureño tiene sus héroes y sus próceres patrios. En este caso hablamos del héroe de Francisco Morazán, ahí tenemos una fotografía de su espada, pero también tenemos el busto que se encuentra, la estatua, perdón, que se encuentra en la plaza central, en el Parque Central de Tegucigalpa, y que hay muchas discusiones al respecto de si eso no es él, porque definitivamente como la ropa y el tipo de caballo no representan a lo que era la época, pero recuérdense que fue mandada a construir a Francia, y entonces en Francia los artistas lo representaron como lo verían ellos a un personaje del orden de Morazán, probablemente al vestido, a la usanza de un Napoleón o de alguien de esa naturaleza. Sin embargo, pues ahí está nuestra estatua que ha perdido algunos de sus simbologías, algunas se han destruido, no le hemos dado el mantenimiento requerido. La plaza misma ha disminuido su belleza, pero hoy tenemos un Morazán que representa ese anhelo de unir Centroamérica. Claro, y cabe destacar que, aportando un poco, doctor, que muchas de esas piezas de decoración lastimosamente fueron robadas, porque algunos son de bronce, y quién sabe dónde estarán, o ya estará derretido este bronce. Y algo también importante es en la forma del caballo, porque según las estatuas ecuestres, y por ejemplo en el caso de Europa, cuando el caballo tiene las dos patas hacia arriba, significa que el personaje murió en batalla. Cuando el caballo tiene las dos patas abajo, significa que murió de enfermedad. Pero cuando el caballo tiene una pata abajo y otra pata arriba, quiere decir que el personaje fue herido y después murió. En ese caso, no es ni una ni la otra, ni ninguna de las tres, ¿verdad? Es la diferencia, ¿no? Interesante. Sí. Y eso nos lleva a la otra cuestión. Tenemos como hondureños la responsabilidad de cuidar estas cosas.
Estas estatuas, esos edificios, esos sitios, esa fauna, esa flora, estamos obligados a protegerla. El patrimonio nacional es una responsabilidad de todos. Y yo creo que cuando uno se va volviendo cada vez más hondureño, se va sintiendo más responsable por estas tareas. El hecho de los museos y de poder exhibir todas estas cosas también es parte de nuestra responsabilidad, no solo como hondureños en este caso, sino como historiadores, ¿verdad? Y esta es una tarea que la carrera ha desarrollado muchísimo. Aquí tenemos a uno de esos próceres patrios, ¿verdad? Porque si ustedes se percatan, hemos usado los dos conceptos, el concepto de héroe y el concepto de prócer. Prócer es aquel que estuvo ligado a los procesos de independencia. Y en este caso solo nos podemos referir como próceres, en el caso hondureño, a Valle, a Herrera, Dionisio de Herrera, se me escapa alguien más, pero son muy pocas las personas ligadas a los procesos de independencia. En el caso de Morazán, en el caso de Cabañas, en el caso de otros personajes, son héroes por lo que representan. El caso de Lempira no es ni uno ni otro, no es un prócer, y tampoco es el representante de la defensa de la soberanía nacional. Recuérdese que Honduras no existía para entonces. El territorio por el que él luchó y que él defendió era el territorio lenca, no Honduras. Pero qué interesante que Honduras está lleno de estos personajes que nos hacen sentir orgullosos, cada uno representando cosas fabulosas, como el caso de Valle, en este caso, junto al Acta de Independencia, y que aparece a la par de él las firmas. Curiosamente, en ese documento la firma de Valle no está, porque Valle, molesto porque le cambiaron algunas cosas al acta, decidió no firmar. Pero aparecen el caso de Miguel Larrainaga, y aparecen a Gavino Gainza y el Marqués de Aycinena, y todos estos personajes pues, que estaban formando parte de este proceso. En esta acta de 1821, curiosamente, la palabra independencia solo aparece en el título, Acta de Independencia. Dentro de los articulados y de los resultados finales, no aparece la palabra independencia, sino más o menos al final aparece una invitación para que estos representantes que estaban ahí regresen a sus naciones, a sus estados, y pregunten a la población y a sus gobiernos si están dispuestos en que se declare o no la independencia, y que para tal propósito nos convocan 6 meses más tarde, después de septiembre del 21, para que decidamos si declaráramos o no la independencia. En este primer momento, esta reunión del 15 de septiembre del 21 ocurre porque ciertos territorios centroamericanos pasan a ser anexados a México. Y me refiero a un estado que usualmente nuestra escuela hondureña, no sé si centroamericana, olvida mencionar que existía un sexto estado en Centroamérica, Los Altos, que era parte de Guatemala. El estado de Los Altos se había anexado a México. ¿Y quiénes eran los estados de Los Altos? Soconusco, Ciudad Real, Tuxtla, y en una parte de Chiapas, ¿verdad? Estos estados siguen uniendo a México. Entonces, esa preocupación por esa anexión convoca al 15 de septiembre, y es que me estoy metiendo en el tema de Bicentenario también, claro, unido a todo esto, convoca a esta reunión para ver qué se hacía con esos territorios que se habían separado. Pero algunos centroamericanos, como el caso de algunos guatemaltecos, estaban ahí en la plaza exigiendo pues, que se declarara la independencia. Pero más que una exigencia centroamericana, nacional, era lo que estaba ocurriendo allá en Europa, lo que estaba desembocando en la independencia. Napoleón había invadido España y había pasado España a territorio perteneciente a Francia. Los españoles estaban muy preocupados de que esa toma de España por Francia pudiera provocar que esa se trasladara hasta América. Y es precisamente el mismo gobierno español quien invita a las provincias, a los reinos, a las capitanías generales de América a que declaren su independencia
de España para que no pasáramos a ser propiedad francesa. Y entonces llega precisamente esa solicitud al gobierno centroamericano para que declare la independencia, y en ese sentido vean ustedes, ¿verdad?, que se va a dar pues ese evento del 15 de septiembre del 21. Así es. Bueno, realmente con este bicentenario pues se van a dar a conocer, entre comillas, esos misterios, esos mitos de la independencia, y con estas nuevas investigaciones que están haciendo pues los colegas historiadores en todo lo que es Centroamérica, ¿no? Y hay que también recordar que, agregando un poco lo que decía el doctor Rivera, que el término que hoy día conocemos es independencia, pero realmente el término legal es emancipación, cambia un poco y la gente de repente no entendía bien lo que era emancipación. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, ustedes no nos cambien, ya regresamos. De cara al futuro con el doctor Ramón Rivera. Y es que creo que todo esto, esto que hemos visto, estos elementos, estos símbolos, este territorio, cómo vemos esa relación, cómo están articulados, doctor Ramón, y eso pues hace que este país, Honduras, sea un país que tiene una serie de elementos que es casi todo un laboratorio, vamos a decirlo así, en términos geográficos, históricos, gastronómicos, turísticos. Tenemos un gran país realmente. Sí, y decíamos pues que tiene un tamaño adecuado, ¿verdad? No, de hecho, Honduras es el segundo país más grande de Centroamérica, solo después de Nicaragua, pero también este territorio tiene todas esas bellezas, ¿verdad?, que nos invitan a conocerle. Pero también forma parte de este territorio la población hondureña. Esta población hondureña también forma parte de ese laboratorio, como dice Arnulfo, que hay que conocer. Es una población multiétnica. Tenemos grupos todavía étnicamente casi separados de nuestro mestizaje. Los hondureños somos un grupo mestizo fabuloso, pero lo interesante es que tenemos todavía poblaciones indígenas. Tenemos a los Pech, tenemos a los Tahuacas, tenemos a los Lencas, a los Garífunas, tenemos a los Chortís. Entonces es un país, nuestro país, ¿no? Honduras es un país multiétnico, multicultural y plurilingüístico. Tenemos casi 10 lenguas. Tenemos indígenas a conocer con sus culturas, con sus comidas, con sus bailes. Nos sentimos muy orgullosos de los garífunas con sus bailes, pero también nos sentimos orgullosos de los bailes criollos, de las famosas danzas folclóricas del país. Entonces vean que no solo es el territorio, es la comida de estos grupos, es la gastronomía que nos hace cada vez que emprendemos un viaje a pensar dónde vamos a comer, qué queremos observar, qué edificios vamos a visitar, qué ríos, qué lagos, qué costas. Todo eso forma parte del territorio y también todo eso forma parte de la población hondureña. Entonces vamos a ver y vamos a continuar en esa línea. Vean ustedes que una de las cosas a hacer en este territorio y con esta población es el turismo. El turismo es una actividad humana que pretende ir a conocer sitios, pero también pretende ir a conocer personas, culturas, comidas, etc. Tenemos la primera ilustración, que es Comayagua, precisamente frente a la alcaldía y frente a la iglesia. Ese pequeño edificio, esa pequeña puerta, contiene en la parte alta la iglesia, perdón, la campana más antigua que llegó al país. Por cierto, está rajada, pero qué bueno que la han dejado así para poderla ver, conocer su antigüedad. Luego a la derecha tenemos uno de los lugares más simbólicos del territorio hondureño, que es Roatán, y ahí cerca estaría su aeropuerto, ¿verdad? Pero Roatán y las islas de la bahía no solo son 3 islas, son 6 islas, ¿verdad? Guanaja, Utila, Roatán, Barbareta, Morat, Santa Elena, y cientos de cayos y bancos que rodean, y ese arrecife. También Roatán es el arrecife de coral más grande de toda América y el segundo más grande en el mundo, después de Australia. Entonces,
ir a hacer submarinismo por ahí, ir a visitar sus playas, conocer Islas de la Bahía, es un lugar fantástico. Tan es así que muchos personajes importantes del mundo tienen sus casas y gustan de venir a pasar tiempos a este sitio tan maravilloso como es las Islas de la Bahía, o lo que sería Comayagua y su visión colonial para el caso hondureño. Aquí tenemos siempre a la izquierda a la isla del Tigre, donde está se miran las pequeñas luces de la ciudad de Amapala, que es la cabecera del municipio de Amapala, que incluye todas las islas hondureñas del Golfo de Fonseca. Recorrer Amapala, sus edificios arquitectónicos de origen italiano, francés, pero sobre todo alemán. Ahí está la Casa Uller, donde estuvo Einstein hace muchísimo tiempo atrás, y hacer el recorrido por sus playas, por sus cuevas, por su montaña, forma parte de ese atractivo. El mirador, que está en la parte alta de la montaña, es un lugar realmente fabuloso. Y luego a la derecha tenemos a Cedros, otro sitio fabuloso del país, pequeño, rural, que fue capital de la República. En la época en que entre Comayagua y Tegucigalpa había esa competencia de quién iba a ser la capital del país y que no hubo acuerdos, Cedros ocupó esa tercería. Y hoy día podemos encontrar todavía en Cedros parte de esas edificaciones de la época posterior. Porque como decíamos, el 15 de septiembre marca el inicio de ese proceso. Pero realmente esa acta del 15 de septiembre solo dice que sigan las mismas autoridades religiosas, civiles, que sigan las mismas leyes, los mismos impuestos. Nadie, ¿Perdón? La misma religión también. Las mismas religiones. Es decir, que prácticamente no cambia nada, solo invita a que lo reflexionemos para 6 meses después. Lástima que en enero del 22 México nos anexa e impide que se lleve a cabo esa reunión que iba a ser como en el mes de marzo, para tomar esa decisión. De forma pues que se va a retrasar esa sesión hasta el año de 1824, cuando finalmente se declara el Acta de Independencia Absoluta. Y ahí sí, dice en el artículo primero, que nos declaramos independientes de España, de México y de cualquier otra potencia, del Nuevo como del Viejo Mundo. Esa sí es una verdadera Acta de Independencia, ¿verdad? Que es de julio de 1824. Vean, otra vez volviendo al territorio, volviendo al turismo, en el lado izquierdo tenemos la Rosario Mining Company, cerca de San Juancito, y el edificio que está en el fondo de cemento es la antigua embajada de Estados Unidos. Hay que decir que San Juancito y la Rosario fueron el primer sitio de Honduras y de Centroamérica que tuvo energía eléctrica, agua potable, agua caliente, cine, clubes sociales, música, jazz, etcétera, ¿no? Y así que es otro lugar súper atractivo, ¿no? Nosotros con la carrera de historia siempre hacemos esos recorridos. En la parte central tenemos a Lancetía y otro sitio de belleza natural. Es un jardín botánico precisamente creado por Wilson Pope, ¿no? Que también tuvo como tarea crear Lancetía y ayudar a la formación de la Escuela Agrícola del Zamorano, por orden del dueño de la empresa bananera, que era Samuel C. Murray, ¿verdad? Entonces, estos son otros sitios de atractivo fabulosos. Ahí tenemos, por ejemplo, el bambú real, que existe ahí, hay una zona muy interesante. Y luego, finalmente, a la derecha, otro lugar que a Arnulfo y a mí nos traen recuerdos fabulosos, ¿verdad? La famosa Cascada de la Fortuna en Winope. En Winope, en la región de Winope, en el Paraíso. Y al fondo el Parque del Volcán, Parque Nacional, la zona del volcán, y las montañas del sistema montañoso central hondureño. Otros lugares, solo por señalar algunas escogidas de lo que implica el recorrido por el territorio hondureño. Tarea nada fácil,
tarea que puede tardarnos una vida completa de realizar, pero que uno que lo hace en sus tiempos libres y con sus recursos, poco a poco lo va realizando. El poder decir que uno conoce todo el territorio es una tarea difícil, ¿verdad? Todo el territorio hondureño tardaría vidas completas para recorrerlo, pero es bellísimo, ¿verdad? Y vale la pena hacer ese esfuerzo. Ahí tenemos otra vez la Rosario Mining Company a la izquierda, de noche, y esa calle muchas veces la hacemos a pie, en muy pocas ocasiones en vehículo, porque necesita un vehículo todoterreno para poder llegar hasta allá arriba, pero también es un lugar mágico, maravilloso. Luego en la parte derecha tenemos, en la parte superior, el ascenso a Celaque, y vean ustedes que precisamente llevan la bandera nacional. Hacer ese ascenso, este es el lugar más alto de Honduras, 2.849 metros sobre el nivel del mar, 2.849. Desde allá arriba pueden ver no solo todo El Salvador, sino el Océano Pacífico. Entonces, ese es otro sitio maravilloso a recorrer, a caminarlo, y como decimos con Arnulfo, conocer Honduras es recorrerlo a pie. La gastronomía forma parte de ese viaje por el territorio y conociendo a su gente y sus comidas. El agua de Yohoa, representado con el pescado, ¿verdad? El otro es cerca de Yamaranguila, y bueno, no podría hacer falta nuestro café, ¿verdad? Que tenemos de los mejores cafés de toda Centroamérica, y que quienes saben de café reconocen la calidad del café hondureño. Totalmente de acuerdo. Realmente siempre en estos programas nos hace recordar, doctor Ramón, este gran país, y como decimos, hay que conocerlo, ¿no? Hay que ir por cada uno de estos sitios y mirando cada una de estas fotos, realmente nos enteramos de que sí, falta toda una vida para conocerle, pero conocer esos lugares importantes. Y yo quiero, antes de ir a una pausa, quiero destacar que el doctor Ramón Rivera, geógrafo y docente universitario, que hoy día nos acompaña, pues ya llegó a la cima de Celaque, ¿verdad, doctor? Y pues es un motivo de orgullo. O sea, que no está hablando cosas que solo ha leído, sino que está hablando de cosas que ha vivido, y se nota cuando la gente ha vivido esto. Así que felicidades, doctora. Y a nosotros nos falta todavía ese proyecto de llegar hasta la cima de Celaque, lo que unos llaman el cielo de Honduras. Vamos a hacer una breve pausa, ustedes no nos cambien, ya regresamos con tu programa ¿Qué pasó entonces? Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Símbolos nacionales, territorio y población hondureña de cara al futuro, para aquellos que recién nos acaban de sintonizar. Honduras, este recorrido que estamos haciendo por Honduras, viendo estos símbolos, este territorio, esta población hondureña, nos hace o nos impulsa, nos toca la parte sensible del amor que tenemos a Honduras. No solo leyendo, sino que conociéndolo, y eso es lo más importante, doctor. Ir al lugar de los hechos históricos es lo que vemos aquí, la unión entre lo que es la geografía y la historia, porque yo puedo ir a un lugar, pues no sé la historia del lugar, únicamente fui al lugar, qué bonito, pero vemos esa fusión entre lo que es la geografía y la historia. Y como decía alguien hace mucho tiempo, solo se quiere lo que se conoce. Cuando uno no conoce un sitio, no tiene ningún sentimiento, ni de afecto ni de desafecto. Pero los sentimientos de cariño y de pertenencia solo se da con lo que uno conoce realmente. Así que es una invitación nuevamente para algo que decimos mucho en la carrera de historia, y es: hay que salir, hay que recorrer, hay que caminar por el territorio hondureño. Es la única forma de conocerle, ¿verdad? Y bueno, y vean ustedes que seguimos con esta historia. Vean, esas fotos son históricas, son de San Juancito, de la aldea de San Juancito, que es parte del municipio de Tegucigalpa. Ahí fue donde estuvo la mina de la Rosario Mining Company. Y la foto que está a la izquierda son las turbinas, las maquinarias que servían para la primera planta eléctrica de todo Honduras y Centroamérica. Ahí en San Juancito estuvo, además de la planta eléctrica, hubo agua que llegaba por tubería, hubo agua caliente,
en muchas de las casas, sobre todo la de los gringos, como decían, la zona ya norteamericana, pero también hubo hielo, la primera fábrica de hielo estuvo ahí en San Juancito, perteneció a la familia de unos migrantes chinos, los Yusan, y también ellos, además del hielo, produjeron por primera vez para Honduras la Pepsi Cola, ahí en San Juancito. Y ahí tenemos a teatristas como Murillo Selva y otros personajes que hoy día embellecen pues la región, ¿verdad? Así que estos son lugares que también, lástima que el Mish destruyó mucho de estas cosas, ¿verdad? Pero que hay que conocerlas y hay que seguirlas cuidando y protegiendo. Tengo entendido que este museo está por abrirse dentro de poco, ahí en San Juancito. Y ahí tenemos, vean ustedes, el mirador del lago Yohoa en Panacán, otro sitio a conocer, un bello hotel con miradores, con caminatas, y desde ahí se puede ver el lago Yohoa y la pequeña islita que ustedes ven dentro es la isla del Venado, otro lugar que interesante por conocer. Y luego a nuestra derecha pues tenemos una pequeña laguna de aguas azules, cristalinas, que recorrimos hace poco con nuestro amigo Arnulfo, ¿verdad? Son lugares, Honduras está lleno de estas lagunas azules, forman parte del río Lindo y de las zonas de Cañaveral, cerca de Peña Blanca, Cortés. Hay múltiples lugares como estos que invitan pues a darse un chapuzón y a refrescarse con estas aguas, que en algunos momentos son muy frías, pero que creo que vale la pena, ¿verdad?, hacer el esfuerzo por entrar en ellas. Aquí tenemos a nuestra izquierda siempre el Golfo de Fonseca. Y por cierto, aquí tenemos una isla que muy pocos hondureños reconocen, que es Güeguensi. Cuando vamos a Mapala, muchos pensamos que llegamos a tierra firme hasta que llegamos precisamente hasta Coyolito. Y de ahí tomamos la embarcación que nos lleve a la isla del Tigre o a Mapala. Pero para poder llegar a la isla del Tigre, tenemos que haber pasado ya 2 islas que no las reconocemos como islas. Una es Zacate Grande, que es donde está Coyolito, y la otra es Güeguensi, que es la que aparece en la fotografía. ¿Y cómo es que pasamos por ellas y no nos damos cuenta? Bueno, se han hecho rellenos, se han hecho puentes, y cuando nosotros pasamos vemos simplemente como esteros alrededor, pero realmente es el mar lo que estamos viendo ahí. Y luego en la otra fotografía nos vamos al otro océano, en este caso al Atlántico, y esto es Puerto Castilla, la ciudad de Trujillo, y vemos la Punta Castilla y desde la montaña de Capiro, en este caso Capiro y Calentura son las 2 últimas montañas que terminan precisamente cercana a la ciudad de Trujillo. Otra caminata interesante, otra visión que pocas personas han hecho en el país, y cuando uno se llega ahí y se sienta, puede pensar, bueno, ¿cuántas personas habrán tenido la oportunidad de estar aquí y de ver lo que yo estoy viendo? ¿Verdad? Todo esto forma parte de nuestro territorio, de nuestro país, de nuestra población. Volvemos de manera obligatoria a San Juancito otra vez, miren. Estas eran las casas del famoso barrio norteamericano, la embajada de Estados Unidos, y todavía se puede ir uno hacia ahí, y lo que antes era el antiguo hospital es un hotelito donde uno puede quedarse, no acampando porque no permiten acampar por el miedo a los incendios y a las fogatas, pero sí se puede quedar uno en el hotel y ver ese recorrido. La fotografía que está a la derecha, la intención era poner Copán, pero estaba tan pequeñita que yo hice la confusión y puse Tikal. Sin embargo, me quiero aprovechar. Uno va a Tikal y ve esas edificaciones gigantescas, altísimas, ¿eh? Pero también entonces uno puede comparar con Copán y se da cuenta que Tikal es Nueva York, es altura, es magnitud, es elevación, pero Copán es París, es arte, es belleza. Y yo creo que solo conociendo ambos lugares, Tikal en Guatemala y Copán en Honduras, es que uno puede hacer esa fusión de la cultura maya. Y realmente ese es otro lugar que, como dice Arnulfo, tuvimos la oportunidad de visitar con la carrera de historia y sentarse allá en el gran edificio que está en el fondo. Uno podría estar ahí por horas, ¿verdad? Realmente la visión es fantástica.
Lástima que la bajada ahora sea tan difícil, tan peligrosa, que yo no sé si uno se queda admirado de la belleza o porque no quiere bajar simplemente porque tener que encontrarse de nuevo con esas graderías tan inclinadas, ¿verdad? Tan difíciles. Pero Tikal es otro bello sitio, definitivamente. Y Copán no se queda atrás. Tenemos, yo diría, lo mejor de la cultura maya en el caso hondureño. Y bueno, yo creo que Arnulfo es el indicado para decirlo. Y ahí tenemos estos personajes que forman parte de Copán, precisamente. Son esta población chortí, que cuando uno llega lo acompaña y a veces en parte del recorrido y le vende estas pequeñas artesanías y esas muñecas de tusa y nos cantan el himno nacional en chortí. Y hay que ayudarles, hay que hacer parte de sus proyectos económicos que mejoren su vida y de hacerles sentir que también son hondureños y que nos sentimos orgullosos de ellos y de su legado, que es la cultura maya. Y no podía faltar el anuncio, ¿verdad?, propagandístico que tenemos a la derecha, La que publicidad. es la publicidad, que es el compañero Arnulfo saliendo del inframundo, ¿verdad?, del Chivalbá Maya para llegar al edificio este famosísimo, ¿verdad?, que está dentro del Museo de las Esculturas, en el caso de Copán. Copán es, como decimos nosotros, Copán es Copán. No podemos dejar de conocer Copán. Es la historia de nuestros habitantes, de los antecedentes, de lo que hoy somos los hondureños. Nosotros los hondureños es la suma de los mayas, de los chortís, de los lencas, de los españoles, de los garífunas, de los misquitos. Hoy somos eso, somos esa fusión de culturas, de historias, de lenguas, de gastronomías, y tenemos una fusión fabulosa en el caso hondureño. Y cuando llegamos por ese pasaje en el edificio de esculturas y llegamos y vemos el Rosalila, es un espectáculo realmente, es un gran espectáculo, ¿verdad? Y terminamos con esta última que queda en Opatoro, Santa Ana, allá por Marcala, en el departamento de La Paz. Es un arco natural que se formó ahí, y vemos a esa persona con los brazos extendidos y decimos junto con ella: Honduras es bella, vamos a conocerla. Yo creo que ese es el sentimiento que queremos dejar. Y si ustedes se percatan de los tres elementos que mencionamos, el territorio, la población, ya los desarrollamos, y solo nos quedó uno pendiente, y es que ese nos daría el punto negro de la historia, y es el gobierno. Tenemos un gobierno que no nos merecemos, los hondureños. Necesitamos trabajar por un gobierno, un estado diferente, que esté pendiente de nuestro territorio, de nuestras bellezas, de nuestra población, de nuestra salud, de nuestra educación. Y ese es otro reto, además de la independencia. Yo diría que el reto más importante hoy día, y que estamos ahí tan cerca de elecciones, es asegurarnos que Honduras, además de tener un bello territorio, la mejor de las poblaciones, tenga el mejor de los estados y los gobiernos, para tener completo toda esa parte de la nación hondureña que nos merecemos y que nuestros hijos merecen tener lo mejor. Y ese es el reto de esta exposición. Totalmente de acuerdo, y como decimos por ahí, la historia es el estudio científico del pasado para poder entender y explicar el presente y saber hacia dónde vamos al futuro. Y quiere decir que si no sabemos cuál es el futuro, hay que crearlo en el presente. Eso es muy importante, que comencemos ya esa iniciativa que usted planteaba, doctor Ramón, que sí es posible, sí se puede hacer. Bueno, a mí no me queda más que darle las gracias y con este mensaje que prácticamente usted nos acaba de dar, ese mensaje final, para todos los hondureños, todas las hondureñas, que se den cuenta del gran país en el que estamos, visto bajo la óptica de un geógrafo. Él lo dijo muy claro, esto solo es parte, Honduras hace falta más, podemos estar todo un año. Yo estoy seguro, doctor Ramón Rivera, y usted que me lo va a confirmar, podemos estar todo un año hablando de Honduras, un curso especial de Honduras. Y todavía nos faltarían algunos lugares, ¿no? Digámoslo así. Sí. Y nuestros alumnos nos lo reclaman ahora que estamos en la pandemia, ¿verdad? ¿Por qué no vamos a recorrerlo precisamente? Así es.
llama tanto la atención que hay que ir a por él, como se dice. Bueno, Ujú. pues recuerda si quieres seguir siendo parte de esto, los siguientes programas de ¿Qué pasó entonces? Pues nos escribes a nuestro correo qué pasó entonces @telebasica.com para tus sugerencias y también para los comentarios. Y también pueden buscarnos en nuestras redes sociales como STVE Telebásica, donde pues tenemos ahí los programas anteriores si quieres conocer y aprender mucho más. No me resta más que darle las gracias, doctor Ramón Rivera. Siempre bienvenido a este programa de ¿Qué pasó entonces? Al igual también agradeciendo a todas estas personas que están atrás de nosotros, a la gente de producción, que hace también posible este programa que pues viene a engrandecer nuestra historia. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa. Nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.